Mi nombre es Gabriela Mendoza Montes. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en este módulo de aspectos culturales y psicosociales del mexicano en el reto 5, Desarrollo Económico y Empresarial en México. Vamos a pasar brevemente a lo que es la introducción para posteriormente pasar al contenido. Aquí quiero hacer un énfasis a la importancia del contexto histórico para saber cómo va creciendo este sector de la población. Anteriormente, las unidades de producción de bienes de autoconsumo durante el Porfiriato eran muy escasas. Entonces, cuando se comienza la construcción de las vías férreas, el PIB crece un 2.1%, perdón, lo cual influye en el crecimiento de la estructura social. Además, la migración por la industria minera y el sector agropecuario que se desplaza para el sector laboral. Y es aquí donde la clase media se posiciona en el mercado de trabajo buscando salarios competitivos y condiciones de estatus social. Y ahora vamos a la evolución de esta clase media que después de la Revolución Mexicana, de la Guerra Cristera, enfrenta inestabilidad económica, pero en 1940, con el gobierno de Ávila Camacho, se inicia un cambio político y económico, y por ende la transformación demográfica social del país, a pesar de que aquí el 64% de la población todavía vivía en zonas rurales. Para 1950, la población urbana crece en los estados de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y para 1960, el 22% de la población se consideraba como ya clase media. Ahora bien, durante la crisis del 2008, la meritocracia pierde una influencia significativa en su filosofía. Pues es aquí cuando la clase media experimenta la crisis y los desajustes de la estabilidad económica por el alza de precios en los productos básicos. Tuvo una caída del 9.1% y la tasa de desempleo creció de un 3.4% a un 5.2%. A pesar de eso, bueno, vamos primero a la parte de la influenza H1N1, que también impactó de manera significativa la economía del país. Más sin embargo, a pesar de todo esto, la clase media tiene un crecimiento del 4% del 2000 al 2010. Ahora vamos con las cifras del INEGI. Aquí la clase media se mantuvo en el negocio independiente, en corporaciones, compañías y empresas privadas, en el gobierno, en instituciones no gubernamentales. La clase media aumenta en general en el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que implica no solo el valor del consumo, sino también en los patrones de gasto. Para el año 2000 se establecía que el empleado de un nivel de ingreso de 5,900 pesos mensuales ya era considerado como una clase media. Más sin embargo, ya con cifras más actuales, según la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos del 2019, nos indica que la población de clase media es el 20%. Mientras que cifras actuales del INEGI durante el 2022 indica que la clase media baja está integrada por ese 20% de la población y la media alta está integrada en un 14% de la población y que ésta debe ganar 22,927 pesos mensuales. Después de la pandemia del COVID, el Banco Mundial reporta este, que la proporción de personas que cumplían con este nivel de ingreso se encontraba en un 30% para el 2019, cayó para el 2020 en un 27.6%.
Aportes académicos de la clase media y clase empresarial. Vamos aquí al contexto histórico de una manera breve, perdón. Según Vázquez 2018, la clase social empresarial se instala en el país a la llegada de los españoles, pues estos llegaban con la finalidad de obtener ganancias a través de contratos o capitulaciones de la corona española, que concedía a cambio de oro y plata. Después de la Guerra de Independencia, el país tiene un retroceso económico importante y en 1830 a 1850 se establecen las empresas de industria textil en Puebla. Para 1870 y 1910, durante el Porfiriato, se abre la fase del crecimiento empresarial, como ya lo decíamos, en conjunto de la construcción ferroviaria. Además, se abrió la inversión extranjera, permitiendo que la población se uniera mucho más al empleo formal, hasta que las empresas empezaron a cotizar en la bolsa de valores y más o menos las personas que podían considerarse como clase alta eran aquellas que tenían ingresos de 5,000 a 10,000 pesos, y mientras que la clase baja era de 25 a 50 centavos diarios. Ahora bien, ¿quién estructura la clase empresarial? La estructura de la población es impulsada por la Secretaría de Economía, que promueve e impulsa la cultura y desarrollo empresarial para la creación de más y mejores emprendedores. Pues para esta población el desarrollo y la consolidación son los ejes fundamentales para el desarrollo económico del país. Los emprendedores son aquellos que inician un proyecto identificando las necesidades de la población, como por ejemplo algún producto o algún servicio. Y estos constituyen en la base de la pirámide empresarial. Ahora bien, la cultura empresarial es un conjunto de materiales y herramientas que caracterizan la personalidad, identidad de la persona, de la empresa, así como el liderazgo. Los valores morales de la cultura empresarial son importantes, pues estos edifican y fortalecen o en su defecto deterioran a la empresa. Su función de la comunidad empresarial es producir y administrar los bienes de consumo, ofreciendo los servicios que demanda la sociedad. Es decir, que en esta parte la sociedad contribuye en la edificación de esta como una conexión de dependencia de consumo en el individuo. Ahora vamos a ver la importancia de la clase empresarial en México. El 90% son pymes y generan el 78% de empleos en el país, pero solo las empresas más grandes se consolidan como las más importantes dentro del país en el desempeño económico, con una aportación del 58% del PIB. Las empresas en el país tienen compromiso de fomentar el crecimiento a través de la economía, generación de empleos, capacitación del capital humano, desarrollo e innovación, tecnología y responsabilidad ambiental, que esa es la que últimamente es con la que tienen que cumplir. Las deficiencias son que no cuentan con muchos recursos para un pleno desarrollo, lo cual afecta su infraestructura, seguridad y tecnología, y tienen un crecimiento del 0,5% al 0,7%, y sus desafíos son el negocio informal, que a pesar de que tiene mayor proliferación, no genera los ingresos fiscales necesarios. Además, está sustentado del contrabando y prácticas ilegales, es decir, por ejemplo, la piratería. Ahora vamos, ¿cómo aporta el sector empresarial a la clase social en México? La aportación empresarial en el sector de la clase social en México promueve el empleo y el sustento económico de muchas familias mexicanas. Según Forbes 2022, las pequeñas y medianas empresas pymes aportan el 52% del Producto Interno Bruto y generan 72% de empleo en el país. Por ejemplo, aquí son las pequeñas empresas que generan el 13,22% de empleos, la pequeña empresa que genera 20,80% de empleo, la mediana que crea 15,39% de empleos. Ahora vamos, estas empresas tienen principios y tienen obligaciones.
Las empresas deben de tener principios y obligaciones con la clase trabajadora, el crecimiento de la economía y el régimen fiscal. La axiología de las empresas se toman en cuenta los comportamientos, la toma de decisiones, el respeto o la violación de los derechos y obligaciones contracaídas al momento de conformarse y son el reflejo del sistema que orienta su actuar y que conforma la vida de su cotidianidad. Y aquí como por ejemplo este recuadro que son los principios de la empresa. Ahora pasamos a lo que son nuestras conclusiones. Bueno, mis conclusiones. El desarrollo económico del país depende de la generación de empleos del sector de la población de la clase media y la clase alta del sector empresarial, pues estas son líderes en el impacto de la economía del país. Aunque el beneficio sin duda es recíproco, pues la mano de obra del trabajador, que es considerado clase baja, aporta la utilidad de crecimiento de las empresas. Más sin embargo, con los efectos del COVID, en México se perdieron inversiones, empresas y empleos, haciendo ver que este sector no está preparado para este tipo de contingencias de salud y repercuten en la sociedad laboral. México es uno de los países con una peor distribución de ingreso en el mundo, mas sin embargo solo el 1.2% de la población es clase alta dedicada al sector empresarial. Concentra el 43% al 60% tan solo en la riqueza individual del país. Es decir, que este sector de la población genera ganancias vastas para sus intereses propios y en la actualidad solo 35 empresarios, que son los de mayor renombre y riqueza, están dentro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y estos además de tener presencia de lo que es la riqueza, y tienen presencia en las decisiones del país, por ejemplo, en la política. A pesar de todos los esfuerzos de tener igualdad de crecimiento para algunos, la meritocracia es una falacia que las empresas han inventado para la explotación laboral del trabajador, pues en muchas ocasiones la mayoría se ha mantenido con un moderado logro. Mas, sin embargo, la realidad de esta filosofía puede ser relativa e inclusive absurda, pues eh, las personas que trabajan en el país, la mayoría sufren lo que es el compadrazgo y el tráfico de influencias para el crecimiento del individuo, de más conexiones sociales e inclusive de quienes nos imparten justicia. Y es aquí donde termino y les agradezco mucho. Pasamos a nuestras referencias y me despido. Muchas gracias.